¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hora y 30 acá en el horario estelar de Canal N. Tenemos por supuesto un programa en el que vamos a abordar materias de interés político y otras, y vamos a estar con Ginebra Figo y la información internacional, con Jimmy Chinchayes del Congreso, y viene también Víctor Fuentes del IPE para abordar materias económicas. Pero nuestra primera entrevista en este caso es con el ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón. ¿Cómo está, señor Sardón? Buenas noches. Buenas noches. Aquí he invitado, entre otras cosas, porque el comité consultivo que él integra, consultivo designado por el gobierno, por el Ejecutivo, que encabeza la presidenta Boluarte, le ha entregado al gobierno un informe sobre lo que podría ser una reforma política. Bien, pues cuéntenos cuál ha sido la génesis de este informe. ¿Es un informe pedido o es un informe que ustedes generaron por iniciativa propia y que ahora han entregado? No. La Comisión Consultiva de la Presidencia de la República tiene un antecedente, ¿no?, en un grupo similar que trabajó entre enero y mayo de este año, ¿no? Cuando, sobre todo en enero y febrero, cuando había la duda de si las elecciones iban a ser el 2023 o el 2024 con reformas. Ese era el dilema. Después resultó que iba a ser el 2026, pero igual ese grupo de trabajo terminó haciendo una propuesta, sí, muy esquemática, ¿no?, porque ya se veía que no iba a ser inminente. Pero después se recompuso esa comisión, ¿no? ¿Usted estaba en la comisión inicial? En la comisión inicial estuve en el primer momento, en enero, pero ya no participé en la reunión después, cuando ya cuando ya se postergó al 2026 las elecciones, ya perdió interés para mí, por lo menos, y ya no... ¿Y renunció usted a la comisión? No, porque no llegó a ser, no fue un nombramiento, fue una reunión con el ministro de Justicia. Yo sí estuve en el Minjust, si mal no recuerdo, ha sido el 4 de enero, la reunión que yo participé, pero hubo otras donde ya no participé, sí. Pero bueno, después vino esta segunda comisión que fue nombrada, digamos, más formalmente, y en la resolución de nombramiento se hablaba ya de este tema de las reformas, ¿no? O sea, se retomó la idea. Es decir, era un interés inicial del Ejecutivo. Así es. Que retomaba, por supuesto, la iniciativa anterior. Exacto. Entonces, nosotros nos reunimos, éramos inicialmente 10, después hubo la baja de Aníbal Quiroga y de Alberto Borea, quedamos en 8, y decidimos hacer 2 grupos de trabajo, ¿no? Hay uno que lo encabeza el presidente de la comisión, el doctor Blume, que ha estado trabajando una respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Respuesta a qué? Al informe que hizo sobre este tema de las protestas de enero y febrero. ¿Que tenía que ver con la legitimidad del gobierno encabezado por la señora Boluarte? Sí, pero también con, digamos, con la legitimidad constitucional de... Sí, a eso me refiero, claro. Sí, claro. Y el otro subgrupo que lo encabecé yo y que estuvo integrado también por los doctores Ernesto Álvarez Miranda, Jorge Luis Cáceres y Carlos Hackanson. Nos reunimos a lo largo del mes de junio varias veces para hacer esta opinión, este documento. Después, en julio, lo llevamos al pleno de la comisión y después de una amplia discusión se aprobó y se hizo unos ajustes. El 24 de julio, antes del mensaje de la presidenta al Congreso, llevamos un avance al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. La idea es que ella lo mencionara algunos elementos. Bueno, si le parecía, ¿no? Era su decisión. Le llevamos el documento, nos reunimos con el doctor Otárola, brevemente con la presidenta también. Les gustó la idea central, ¿no? Y en el mensaje al Congreso, la presidenta mencionó los puntos esenciales del informe, ¿no?, la opinión. Entonces, a principios de agosto nos volvimos a reunir, tomamos nota de eso y hicimos algunos pequeños ajustes, y el día de ayer el doctor Blume entregó ya oficialmente esta opinión, ¿no? ¿Cuáles fueron estas ideas centrales que le gustaron, como usted menciona, a la presidenta? Bueno, esta opinión parte
de hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico del problema político principal, no el único. Hay muchos aspectos de la estructura del Estado que falta reformar, pero nos hemos enfocado solamente en lo que creemos que es el principal, no el único, repito. A saber. Es el tema de la representación, ¿no? Es el sistema de elección del Congreso, ¿no? Por supuesto, también se puede mejorar el sistema de elección de la Presidencia de la República, ¿no? Por ejemplo, acabamos de ser testigos de lo que ha pasado en la Argentina con las PASO, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y yo creo que es interesante reflexionar sobre eso, pero no nos hemos metido en eso. Para nosotros lo principal es el tema del Congreso. ¿Por qué es lo principal? Porque es allí donde se configura, ¿no?, el sistema de partidos, ¿no? El sistema de partidos es la bisagra entre la sociedad y el Estado, como decía Luis Alberto Sánchez. Es el nivel básico del orden político. Y eso es el problema del Perú, ¿no? El problema político del Perú esencialmente es la falta de un sistema de partidos. En el documento hacemos referencia a este fenómeno que hemos tenido de cómo los partidos de gobierno luego se han diluido, ¿no? Empezando por el cambio 90, los fujimoristas, que eran 45% el 2000, pasaron a ser 3%. Toledo era 38%, pasó a ser 2% en el Congreso siguiente. El APRA de 30 bajó a 3%. Y Humala y PPK desaparecieron. Sí. Entonces, tener una situación así, donde los partidos de gobierno desaparecen en la elección siguiente, evidentemente complica muchísimo el proceso democrático y constitucional del país. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿No? Bueno, para eso está pues la política comparada, la ciencia política, las experiencias comparadas, la Comisión de Venecia, en fin, la experiencia internacional. ¿Y qué es lo que han propuesto ustedes a ese respecto? Lo esencial es, creemos, es cambiar el sistema de representación. Nosotros tenemos el sistema de representación proporcional del año 63, aplicándose el 63, ¿no? Y nos ha metido en tantos problemas, ¿no? De alguna manera nos llevó al golpe de Estado de Velasco, el 68, al golpe de Estado de Fujimori, el 92, etcétera, porque eso fragmenta el sistema de partidos, ¿no? Es por culpa de eso, no solo por eso, pero principalmente por eso, que tenemos 12 bancadas en el Congreso. Eso hace inviable. Y por otro lado, aleja a la población de los congresistas. La gente no sabe quién lo representa. Hay un problema de vínculo de representación. La manera de cambiar eso es cambiar las circunscripciones electorales, ¿no? Ir a las circunscripciones uninominales. Es decir, que a cada congresista le corresponda una circunscripción específica. Así es. Que se elige un congresista por una zona del territorio nacional. Así es. El término internacional que se usa para esto es distrito electoral. Acá llamaríamos circunscripción electoral, ¿no? Entonces, creemos que habría que dividir al país en 130 circunscripciones electorales o congresales. En Estados Unidos le dicen congressional districts, ¿no? Sí. Entonces, a base de la población. Sí. Sí. ¿Y habría circunscripciones electorales que tienen más de un congresista? No, yo creo que uno por circunscripción. Se amplía o disminuye el territorio de acuerdo con la densidad poblacional, de manera que coincida con un congresista. Ahí hay que tener, digamos, una combinación de criterios. Sí. El criterio principal para la delimitación de los distritos debe ser la población, sí, claro, y debe buscarse que sea igual. Pero eso, buscar que sea totalmente exacto, igual, no va a ser posible. Entonces hay que combinar eso con los distritos que hay ahora. Sí. ¿No? Y las provincias y los departamentos, todo eso hay que tomar en cuenta. De manera que cada ciudadano del Perú sabría quién es su congresista, su, digamos, parlamentario o parlamentaria, y la representación estaría más comprometida, digamos. La relación entre representado y representante sería mucho más íntima y en esa medida mucho más susceptible de ser exigida desde la perspectiva del el principal mérito de esto no es reducir los partidos. El principal mérito de esto es reducir la corrupción de la que la gente se queja. Sí. Hay trabajos de Susan Rose Ackerman, entre otros académicos, que muestran que hay una correlación entre los sistemas estos uninominales y los plurinominales, donde la gente no sabe quién representa a quién y hay una percepción de corrupción mucho mayor. Pero
Además de eso, Sí. pienso, no sé si seguirá siendo así, pero solía ser así en Francia, donde se elegía congresistas a la Cámara Baja uninominalmente, Sí. había hasta segunda vuelta, es decir, Exactamente. si iban 5 candidatos a ser, no sé, pues el congresista de San Juan de Lurigancho, digamos, que es el distrito más densamente poblado de Lima, y ninguno obtenía 50% más uno, sino había 2 que encabezaban, se iba a una segunda vuelta para que la representación fuese además Sí. mucho más sólida. ¿Eso han considerado? Sí, ustedes sí, también? por supuesto. Eso Segunda vuelta Así al es, Congreso segunda también. vuelta. Sí, el distrito electoral es solamente uno de los 2 grandes elementos de un sistema de representación. El otro es el criterio de representación, que puede ser de mayoría simple o de mayoría absoluta. Y si es de mayoría absoluta, como estamos sugiriendo nosotros, se requiere o la segunda vuelta al estilo francés o un sistema de voto alternativo al estilo australiano, donde se pasan a la segunda vuelta pues un número mucho menor, de 3 o 4 o hasta 5, y se le pide al elector que ranquee, no ponga en su orden de preferencia, y se van haciendo sucesivos conteos de los votos. Es decir, Pero eso es más yo complicado. quisiera que gane X, pero si no va a ganar X, El prefiero que segunda gane preferencia Y es a tal. Z. Exacto. Y se hacen varios conteos. Para no estar gastando plata en elecciones. Sí, Se hace pero- una segunda vuelta junto con la primera, digamos. Así es, le llaman segunda vuelta simultánea ese sistema también. Sí. Pero nosotros nos inclinamos más por la idea del francés, que es más sencillo, ¿no? Es muy importante, Claro, muy porque importante. Cambia las consideraciones políticas Claro. en una segunda vuelta, porque, digamos, uno puede decir, yo prefiero, si no gana X, que gane Y, pero de repente Z se metió en el camino y bueno, estoy dispuesto a votar por otro distinto que no es ni X ni Y, con tal de que no gane Z. Ese es Así es. el razonamiento que hay detrás en la segunda vuelta. Pero esto tiene que ver solamente con la Cámara Baja, porque entiendo que ustedes están postulando también la No. restitución de un, Claro, del Senado. de un sí. Senado, y ahí cómo sería... Bueno, sí. La votación. El cambio a los distritos uninominales sería de enorme trascendencia y tiene sus riesgos también. Entonces, para evitar un salto al vacío, ¿no? Hay que de todas maneras relanzar simultáneamente el Senado. El Senado tiene que ser relanzado, ¿no? Y ahí hemos tenido un largo debate qué sistema usar. Nos inclinamos por un sistema proporcional para el Senado. La verdad, había algunas opiniones de hacer macroregiones senatoriales ad hoc, pero al final hemos en el documento puesto que nos inclinamos por el Distrito Nacional Único. Es decir, se vota por senadores en todo el territorio nacional. Así es, por listas. Y además veo que ustedes tienen una propuesta de que el mandato de los senadores dure 7 años y medio. Sí, exacto. Aparte, Es decir, no además, coincide la reelección o el nuevo llamado a las urnas con las elecciones presidenciales. exactamente. Además del sistema de representación, estamos proponiendo un cambio en el calendario electoral, ¿no? Que la renovación de los diputados sea con 2 años y medio. Y de los senadores también por tercios, 2 años y medio, en ese caso por tercios, en el otro la totalidad, de tal manera que el mandato de los senadores sea 7 años y medio. Eso es muy importante, porque así se van a combinar las oportunidades de cambio y de continuidad. O sea, el país tendría una oportunidad de un cambio menor con la renovación a mitad de periodo presidencial y un cambio mayor cuando coincida la renovación de otro tercio de los senadores con los diputados y el presidente de la República. ¿Cómo se decide una vez, digamos, se elige a los primeros congresistas, los diputados y senadores en una misma fecha? Sí. Hay algunos de esos que van a ser cambiados en 2 años y medio y otros no. ¿Cómo se decide cuáles son los que terminan su periodo primero? Allí se tendría, al ver la cifra repartidora que se utilice para asignar esas curules, ¿no? Se vería cuáles son los partidos que entran, digamos, el tercio que recibe menos votos. Ah, ok. Los menos votados tienen menos votados un se hacen mandato menos. más efímero. Exactamente. Ajá. Sí. ¿Qué? Y ese problema sería solamente las 2 primeras elecciones. No, claro, después ya Después se ya entra así en es. un íter, un Sí. ritmo que cambia todas las Eso es cosas. muy importante porque yo recuerdo que esta idea de la renovación parcial del Congreso a mitad del mandato presidencial la lanzó el presidente Alan García en 2008
pero se entrampó por ese tema de cuál era la mitad que se iba primero. Claro. ¿No? Entonces, hay que ser claros en esa idea. ¿Y están ustedes postulando el retorno a la reelección posible? Exactamente. Creemos que al hacerse las bases electorales más precisas y hacerse los mandatos más cortos, tiene sentido al mismo tiempo reintroducir la reelección de los congresistas, ¿no? ¿Diría usted que estos son los elementos más importantes de la reforma? Sí, esos son los elementos. ¿Y cómo ha acogido esto el Ejecutivo? El Ejecutivo lo ha acogido bien, ¿no? Yo entendería que ahora habría que preparar pues un proyecto de ley de reforma constitucional y alcanzárselo al Congreso. Claro, porque quien tiene que aprobar esto es el Congreso. Esa reforma el constitucional requiere aprobación de 87 o más, voto aprobatorio de 87 o más parlamentarios en 2 votaciones sucesivas en 2 legislaturas distintas. Exacto. Hemos visto que... ¿Y creen que eso es... La nueva presidenta... Bueno, en enero una de las razones por las que se entrampó el asunto fue porque me pareció que el presidente de la Comisión de Constitución no se entusiasmó mucho con el tema, ¿no? Pero ahora va a haber otra presidenta de la Comisión de Constitución que esperamos le tome más interés a este tema, ¿no? Y ayude. Porque si el país va a las elecciones generales del 2026 con las mismas reglas, no va a haber avanzado. Este es el momento. Pero la labor de ustedes ha concluido al presentar este documento. Y yo creyera que sí. A propósito, la labor de ustedes en lo concerniente a este asunto, ¿no? Bueno, ahí nosotros estamos dispuestos a, digamos, ampliar, a debatir la idea, ¿no? Pero es importante, creo yo, que la reforma electoral pase ahora, en este semestre, porque en esta legislatura, ¿no? Por lo menos la primera votación. Sí. ¿Por qué? Porque estamos lejos de las elecciones. Cuanto más nos acerquemos a las elecciones, más contaminado de cálculo va a estar este tema. Esto hay que pensarlo in abstracto. ¿Y no se sabe cuándo el Ejecutivo va a traducir esto en una propuesta al Congreso? No sabemos eso. Sí. Bien, ese era uno de los temas que queríamos conversar con usted. Hay otro que es muy importante también y que tiene que ver con el proceso disciplinario que les han abierto a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por declaraciones a propósito del caso Fujimori y Fuerza Popular, pero en las que lo involucraron a usted. Sí. Cuéntenos primero qué cosa fue lo que ocurrió. Bueno, lo que ocurrió fue el 2019, y me acuerdo claramente el lunes 2 de diciembre, porque fue el día de la elección de la presidenta, de Marianela Ledesma como presidenta. A las pocas horas de esta elección recibí una llamada del IDL sobre Reflexión Democrática, ampliamente, ¿no? Reflexión Democrática era una ONG de la que yo era vocal del Consejo Directivo, ¿no? Entonces yo hablé de reflexión, bueno, ¿pero ampliamente. ¿Qué hacía esta ONG? Ya, esta ONG nació en 2004, justamente para hacerle seguimiento al Congreso, ¿no? En el Consejo Directivo éramos 5, estaba Milagros Campos, profesor de la Católica, Javier Tantaleán, profesor de la San Martín, estaba Fernando Villarán y estaba Roque Benavides. Yo era uno de los 5. Teníamos un boletín de seguimiento del Congreso. La preocupación en ese momento era que el Congreso tenía un manejo muy raro de su agenda. No se sabía qué leyes iban a salir, había mucha sorpresa, era seguimiento al Congreso. Eso era lo permanente. Pero además había un programa temporal, digamos, que se hizo para la elección del 2006 y otro para el 11, de apoyar a algunos candidatos. ¿Cómo se elegían esos candidatos a los que se apoyaban? Se hizo un jurado de rectores. La primera vez estuvo el de la Católica, Pacífico, UPC y de Lima. Y en la segunda edición estuvo el de San Marcos. ¿Y qué es lo que medía ese jurado? Entonces, ese jurado era un encargo de confianza. Entonces, era simplemente nosotros canalizar. Cuando hubo empresas que vieron que nosotros hacíamos este seguimiento al Congreso, en el contexto de la ley de partidos del año 2003, ¿ya? Nos dijeron, preferimos que ustedes asignen los apoyos. Y nosotros dijimos... Apoyos económicos. Eran unos apoyos de 20.000 y pico de dólares. Parte era contra recibos de publicidad, parte era un programa que se hacía. El que, dicho de paso, los expositores eran pues Fernando Tuesta, Rosa María Palacios, la gente del IPE, First Dubá, ¿de acuerdo? No recuerdo quiénes más
Entonces, ok, pero no era todo, era efectiva. El filtro de esto era la ONG que usted menciona. Bueno, no, la selección de candidatos, a quienes apoyar la hacían los rectores. Nosotros estructuramos el programa. Pero había condiciones mínimas para poder, digamos, ser Yo sí sometido a recuerdo, esta evaluación. sí, bueno, claro, el 2006, la primera edición, se habló, vimos mucho un programa que había igual en Estados Unidos para promover que llegaran mujeres al Congreso, se llamaba el Emily List. Ahí en Google se puede ver qué cosa es el Emily List. Nosotros dijimos hay que promover que lleguen jóvenes. Pero en la segunda edición ya no se hizo tanto énfasis, fue volver a hacer lo que habían hecho, eso no se enfatizó tanto. Era más criterio de los rectores, a quienes les parecían mejores. Pero de cualquier partido, no había, digamos, estas personas o estos partidos están de acuerdo con la democracia representativa. Entiendo, no recuerdo el detalle, Mario, pero yo recuerdo que ellos vieron más o menos la proporción, de apoyar en la proporción que decían las encuestas. Ajá. O sea que si las encuestas decían que la gente iba a votar un tercio por los fujimoristas, un tercio para los fujimoristas. Decía un tercio para la izquierda, un tercio, etcétera. ¿Y qué cosa fue lo que le atribuyeron, que le imputaron? Lo grave fue que yo le expliqué esto y él me presentó como director ejecutivo. El director ejecutivo era Pepe Eliche. Yo no fui. ¿El IDL lo presentó como director ejecutivo? No, Pérez. Porque Pérez, a las 2 semanas de la entrevista con el IDL, que dicho sea de paso, nunca la publicaron, Pérez me tomó una prueba testimonial que yo no sabía de qué era el testimonio. Claro, era en el contexto de la investigación. Yo nunca me dijo con claridad, ¿no? Parece que él piensa que Odebrecht le había dado plata a Reflexión. Eso yo no sabía. ¿Ya? Pero él piensa que la plata... Así de gaseoso era, él pensaba, tenía elementos que le hacían presumir que Odebrecht había colocado plata. Cuando él me citó, yo le pude decir cuál es la pertinencia de mi testimonio. Sin embargo, me pareció que siendo algo tan importante de destapar, que se supiera lo de Odebrecht, yo dije, bueno, diré lo que quiera saber este señor. Y cuando me empezó a preguntar, era igualito a las preguntas del IDL, ¿no? Y después... ¿Y hubo dinero de Odebrecht que llegó a Reflexión Democrática? Yo no sé si llegó... la hipótesis... ¿Quién sabe? Bueno... Si los directores no saben... No, llegó de Confiep. Llegó de Confiep. Ahora que la plata de Confiep haya sido... Eso yo no sé, en absoluto, ¿no? O sea, el mecanismo sería... Odebrecht le da a Confiep... Le da a Confiep y Confiep le da a Reflexión. Eso. Sí, eso. Eso tendría que estar registrado, digamos, ese paso de dinero tendría que estar... acreditado, corroborado, es lo que estoy diciendo, sí, claro. Así es. No hay registro de... En absoluto, no hay ningún registro de eso. Ok, entonces... Pero lo grave... Presumía la Fiscalía era... Lo grave fue que, en primer lugar, estuvo todo coordinado con el IDL, porque me preguntó lo mismo que hizo el IDL. Después, cuando terminé la declaración, pedí copia, no me dio... Y en la noche el IDL publicó un cotejo. O sea, el IDL sí tenía la declaración que a mí no me la habían dado. Pero aparte de eso, cuando terminó la declaración, él dio declaraciones a la prensa en la puerta del Tribunal Constitucional. Y ahí me asignó un rol ejecutivo que yo nunca tuve. O sea, me presentó como el gerente o casi el dueño de Reflexión. Era absurdo eso, ¿no? Y por otro lado... le dio un carácter partidista, o sea, dijo, han apoyado a estos fujimoristas. Bueno, no era en absoluto... Pero a partir de un parentesco suyo con alguien... No, en ese momento no. Después, cuando ya eso se aclaró, porque hubo mucha gente, ¿no?, que había participado en los programas de reflexión, como Rosa María Palacios, como Augusto Álvarez Rodríguez, en fin, que todos aclararon, porque yo tenía un rol de reflexión, pero un rol muy limitado, ¿no? Entonces, allí él ya salió con otro tema más, ¿no?, a tratar también de embarrarme. Entonces, mi queja yo la presenté en enero del 2020. Se admitió en febrero y en eso vino la pandemia, ¿no? Entonces... ¿Usted la presentó ante quién? Yo la presenté pues, ¿al Ministerio Público? Al Ministerio Público, la Oficina de Control Interno. Sí. Se admitió allí, vino la pandemia, al año yo pedí acceso a la carpeta fiscal, leí los descargos que habían hecho ellos, me parecieron muy débiles, ¿no? Pedí una entrevista. Lo que usted estaba diciendo es que era un comentario teñido, digamos, de
de una opinión que no se sustentaba en los hechos. Claro, era un comentario malicioso, ¿no? O sea, lo que realmente apuntaban era desacreditar el voto que yo había emitido en el caso de Keiko Fujimori, en el habeas corpus. Este es el ingrediente que falta. Usted, en tanto miembro del Tribunal Constitucional, tuvo claro, en noviembre, en consideración fue una apelación que hizo la defensa de la señora Fujimori para que no continuara la prisión preventiva. Así es, fue un recurso de agravio constitucional que se resolvió, si no me equivoco, en noviembre del 2019. Y entonces lo que estaban haciendo los fiscales era asociar ese voto en el Tribunal Constitucional con un supuesto favorecimiento suyo, de tanto miembro de Reflexión Democrática a candidatos del fujimorismo. Me pintó como un mecenas de Fuerza Popular. Claro, entonces, ¿cómo no va a votar a favor de la señora Fujimori si acá vemos que ha apoyado a estos candidatos y encima después sacó a relucir un parentesco? Así es, así es. Eso es lo que trataron de deslegitimar mi voto, ¿no? Y usted hizo esta queja y esta queja ha terminado de seguir su curso y ha llegado al punto en el que estamos ahora. Así es. Donde se ha iniciado una... la queja se había... se abrió la etapa preliminar, eso duró casi 2 años. En diciembre del 2021 se cerró la etapa preliminar diciendo que habían elementos, ¿no?, de juicio. Cuando se cerró eso, yo ya estaba en otra. O sea, eran los meses finales del Tribunal Constitucional. Me habían elegido a mí vicepresidente del tribunal. Yo he sido vicepresidente Augusto Ferrero. Entonces, yo recuerdo vagamente que alguien me informó de esto. Ya no me metí a ver qué había pasado. Después salí del tribunal y, bueno, hace unos días me notificaron que habían abierto el proceso disciplinario finalmente. Sí. ¿Y eso supone que lo convoquen a usted para dar más testimonio? No lo sé. Hasta el momento lo han notificado. Les han pedido unos descargos a ellos, ¿no? Que ya habían hecho en la etapa preliminar, no sé qué pueden decir ahora. ¿Y usted alguna vez tuvo algún tipo de intercambio con los fiscales o con IDL para el caso? No, al contrario, ¿no? Yo la verdad, a Gorriti lo he conocido de lejos, pero sí lo he conocido y he tenido una relación cordial, ¿no? Pero sí me parece que acá de ninguna manera yo voy a tolerar que él esté haciendo ahí, actuando en la penumbra, ¿no? Bueno, pero esa es una presunción. Eso a usted no lo... O sea, ¿le parece que las preguntas, el hecho de que fueron preguntas... Eran las mismas. Bueno, pero podían ser, digamos, podían ser también preguntas obvias, y en ese sentido no tendría que llamar la atención que fueran las mismas o fueron fraseadas de la misma manera. O sea, la citación era vaga. Yo no sabía cuál iba a ser el esto es lo de la Fiscalía. Así es, la Fiscalía era vaga. Sí. Y luego el interrogatorio fue igual al que me hizo la periodista del IDL, ¿no? Y luego... ¿Pero fueron las mismas palabras en las mismas preguntas? Sí, lo mismo. ¿O los asuntos fueron los mismos? Los temas, no. ¿Qué hacía reflexión? Que sí, ¿por qué lo financiaba? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Recuerdo claramente. ¿No le parecían preguntas obvias que habría hecho cualquier persona que estaba interesada en el asunto? No me parecía. Y además de eso, y lo más grave todavía, es que a las pocas horas de que acabó la declaración mía, ellos tuvieran acceso a la declaración y la publicaran, pues. O sea, eso... ya el colmo. Usted entendía que había una sintonía ahí. Había una coordinación entre ellos. Había una coordinación. Sí. Bueno, y este proceso no sabemos cuánto tiempo va a tomar y cuál puede ser el resultado para los fiscales de los que venimos hablando. Bueno, no es la primera vez que pasa, ¿no? con ellos. A mí me parece lamentable realmente que hayan instrumentalizado la función que tienen de esa manera, ¿no? Por otro lado, he leído hoy día, me parece que ha salido que él no había precisado su domicilio ni su teléfono, o sea, parece que tienen problemas para notificarlo, o no quiere sencillamente ser notificado, ¿no? Él se ha puesto por encima de todo, ¿no? ¿Él? Pérez, ¿no? Pérez, claro, ya sabemos que hace unos años la Junta de Fiscales Supremos los citaron a estos señores a hablar y ellos le mandaron a decir que estaban ocupados, ¿no? Pero lamentablemente, Mario, déjame decirte, esto ha sido consecuencia del apoyo que han tenido en ciertos medios de comunicación. Que, digamos, el apoyo, ¿qué cosa habría permitido?
¿por qué dice usted que es consecuencia de esto? O sea, ellos se sienten confiados. Claro, por el respaldo. En lo que podrían hacer o dejar de hacer porque encuentran eco en determinados medios. Claro, claro. Si no, no hubieran podido hacer, siempre lo habrían podido hacer, ¿no? ¿Ah? Siempre lo habrían podido hacer, digamos. No es una licencia que les concede determinada. Bueno, es que al final, cuando la opinión pública es muy fuerte en un sentido, no, de acuerdo, pasa encima de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué ha pasado esto? ¿No? Yo te digo una cosa, por ejemplo, yo tengo un recorte periodístico relativamente reciente del Wall Street Journal donde a los fiscales, ¿no? En el caso de la persona esta, recordarás en Minnesota que un policía prácticamente lo asfixió poniéndole una rodilla encima, ¿no? A los fiscales de ese caso, no me acuerdo el nombre de la persona, a hablar a la prensa. El juez los mandó a callar de inmediato, o sea, le dijo, eso están atentando contra el debido proceso, no están haciendo no están creando condiciones para un juicio justo. Claro, la asepsia que correspondería en ese caso no está... Claro, no se puede estar usando hacia la opinión pública para irse en contra de las instituciones. O sea, en el caso, el mío no ha sido el único caso, dicho de paso, que se origina el caso de la Keiko Fujimori, ¿no? También se fueron contra Ramos, ¿no? Sí. A Ramos también dijeron, ha indicado que Jorge Yoshiyama es candidato a colaborador eficaz. Jaime, sí. No, Jorge. Claro. El sobrino. El sobrino. Tiene usted razón. Sí. Y Ramos aclaró y dijo, esto yo no lo he dicho. Esto lo ha hecho la República acá, lo ha hecho acá. O sea, había un montón de publicaciones, era Vox Populi. Sí. ¿No? Pero también trataron de intimidarlo, de mancharlo a Ramos, ¿no? Muy bien, pues veremos qué pasa tanto en este caso de proceso disciplinario a Rafael Vela y José Domingo Pérez, cuanto en el de las recomendaciones que ustedes le han alcanzado al Ejecutivo a propósito de la reforma política, porque, digamos, tiene todo un proceso en el Congreso que veremos cómo se desenvuelve. Muchas gracias. Encantado. Al ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, por acompañarnos aquí en Hora y 30. Buenas noches. Vamos a una pausa.